Mis queridos hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien. El Señor les siga fortaleciendo, les siga bendiciendo en este tiempo de prueba, donde todos estamos en casa, todos estamos encerrados, pero también la palabra del Señor nos dice, hermanos, que es tiempo de permanecer en casa y, y bueno, la Biblia también nos habla de que hay tiempo hay tiempo para todo. Hay tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar y hasta hoy creo que entendí ese pasaje que nos habla Eclesiastés, el tiempo para todo. Y hoy es tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, pues vamos a seguir con esta línea, con este formato que no a muchos quizá no nos agrade, pero es necesario. Este, en esta mañana les invito a que hagamos una oración para iniciar la escuela dominical y ahí en casa síganme con sus ojos cerrados. eh, Oremos al Señor, que Dios sea con nosotros y nos ilumine cada día más. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por la vida que nos das, por poder despertar cada día, por poder levantarnos y poner erguidos nuestros pies. Gracias, Señor, porque en esta mañana sé que tú estás con la iglesia, sé que tú estás con mis pastores, sé que tú estás con los líderes, los músicos y cada uno de los hermanos que conformamos la iglesia. En esta mañana quédate con nosotros, queremos seguir aprendiendo más de tu palabra, seguimos aprendiendo de la vida de Gedeón. Gracias porque este hombre nos deja grandes enseñanzas y gracias porque tú lo usaste y así nos puedes usar a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Bien, hermanos, entonces Gedeón era un israelita que, que estaba desanimado, Gedeón estaba desalentado por la situación que tenía Israel, pero ya vimos, hermanos, que él tiene un encuentro cara a cara con el Señor y el Señor le dice que él va a liberar al pueblo. Todo esto ya lo vimos hace dos clases para acá. Para este momento ya Gedeón está listo para enfrentar al enemigo. Recuerdan que el enemigo era el pueblo de Madián. En esta parte no nos habla de algún nombre de un líder en particular, simplemente habla del pueblo de Madián que estaba gobernando a Israel, porque Israel, recuerdan, tenía esa decadencia espiritual, caían en manos de sus enemigos y luego Dios levantaba un líder para sacarlos adelante y liberarlos. Así es Dios, hermanos, también con nosotros, cuando nosotros tenemos esas caídas, tenemos esas deslices. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos da otra oportunidad de poder estar en su presencia, de poder congregarnos, de poder acercarnos a Él, de buscarle. Y la palabra del Señor dice que cualquiera que viene a Él, Él no le echa fuera. Y entonces Gedeón ya estaba listo para pelear. Iba a pelear contra los medianitas, contra los amalecitas, y recuerdan que también otros pueblos de Oriente se habían unido a los madianitas para unir fuerzas, para hacer frente a Israel. Ahí en el versículo 34 del capítulo 6, ahí nos habla que Gedeón había tocado el cuerno para dar aviso que la gente tenía que levantarse en armas. Recuerdan que el cuerno era un instrumento de varios usos, entre ellos se utilizaba como una bocina, también se utilizaba como un instrumento musical y también se utilizaba para guardar el aceite donde los profetas guardaban el aceite de la unción. ¿Recuerdan el caso de Samuel u otros hombres que también ahí vertían el aceite por medio del cuerno? Pero el cuerno Gedeón lo usó para hacer un llamado al pueblo, para levantarse y hacer la guerra contra el enemigo. Eh, Dice que se reunieron, una vez que toca el cuerno, se reunieron los abieseritas. Los abieseritas era el pueblo al que pertenecía Joás. Joás era el padre de Gedeón.
y ellos se reunieron en favor de la causa. También dice que se reunieron los de Manasés, los de Zabulón y los de Neftalí. La tribu de Neftalí también ahí estaba presente, todos en favor del llamado que hacía Gedeón para hacer frente al enemigo. Ahora, para este momento, ya Gedeón tenía una seguridad tal de que Dios le iba a dar la victoria. Ya ven que recuerdan aquella prueba que Dios le respondió a través del cuero de lana, que primero se mantuvo mojado y luego se mantuvo seco. Y, y bueno, fue una prueba tan palpable que en Gedeón ya no cabía duda alguna de que Dios les iba a dar la victoria. Quiero que leamos en esta mañana el capítulo 7 de Jueces, del 1 al 6, y dice así. Voy a esperar un segundito por si alguien lo quiere buscar en su casa. Estamos en Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 del 1 al 6 dice: Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Pues nos habla de una cantidad. Nos habla de una cantidad de gente. En total, esto fue derivado del llamado de Gedeón por medio del cuerno. Él da aviso de que se tienen que levantar en armas, y haciendo cuentas, pues eran 32,000 hombres los que se habían juntado en favor de esta causa. Sin embargo, ahí en el versículo 2 del capítulo 7 que acabamos de leer, Dios le dice a Gedeón: oye, es mucha gente, no es necesario tanta gente para lo que vamos a hacer hoy, o para lo que yo voy a hacer por Israel. No necesito a tanta gente. Porque dice que de los que estaban ahí, déjenme ubicar dónde está el número. Bueno, eran 32,000, porque dice que se devolvieron, aquí en el versículo 3, de los que Dios le dijo que se devolvieran, que los que tenían miedo, se devolvieron 22,000, quedando 10,000. Esto lo dice el versículo 3. Entonces, inicialmente eran 32,000 hombres. Pues dice Dios: es demasiada gente, yo no necesito tanta gente para lo que vamos a hacer. Entonces diles que a los que tengan miedo mejor se regresen a su casa, sentaditos se ven más bonitos, y allá que ellos estén de lejos. Y entonces, hermanos, esto nos habla de dos cosas. A mí me habla de dos cosas este versículo, el versículo 2. Dice que uno de los propósitos de que Dios no quería tanta gente era para que el pueblo no se alabara a sí mismo y no se adjudicara la gloria que a Dios le correspondía. Y otra, hermanos, era porque
para que vieran que Dios tiene el poder más allá de nuestros propios recursos, donde, donde uno pone su confianza a veces en el número, en la cantidad, en, en la fuerza. Y hermanos, de 32,000 hombres, únicamente quedaron 300 al final. Esto nos habla, hermanos, de que Dios, las fuerzas de Dios no se comparan, nunca van a ser comparables con, con los pocos recursos, con los recursos tan limitados que tiene el ser humano para hacer frente a una batalla, a una situación personal, a una situación particular. Y cuando tú tienes una situación de esta magnitud, en qué se basa uno? Muchas veces volteamos a ver la quincena, es decir, el sueldo, la cuenta del banco, el puesto que tenemos, la fuerza, la edad, las amistades, hermanos. También dices, bueno, pues tengo una palanca, tengo un conocido que me puede ayudar. Y son los recursos, hermanos, que están alrededor de nosotros, son circunstanciales. Pero Dios va más allá de esos recursos. Dios no se encierra solamente en las circunstancias, en esas cosas. Por eso le dice, oye, es demasiada gente, yo no necesito tanta gente. Entonces diles mejor que los que tienen miedo, mejor se vayan a su casa y allá se queden. Bien, dice que el versículo 3 dice que se regresaron 22,000. Entonces quedaban 10,000 hombres. Pero Dios le vuelve a decir a Gedeón, oye, aún es demasiada gente, yo no voy a necesitar 10,000 hombres. Te voy a hacer otra prueba, vamos a pasar por otra prueba y donde vas tú a seleccionar aquellos hombres que se han de quedar contigo. Entonces, estamos en el versículo 4 y 5. Y dice que les dijo Dios que fueran a las aguas, y allí la forma en que iban a beber agua era de la forma en cómo iban a seleccionar el grupo final que iba a hacer frente al enemigo. ¿Sí? Y, dice, se los voy a leer porque esto es muy interesante. El versículo 5 dice, entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beberla. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano de la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Son dos formas de tomar el agua, hermanos. Y esto es muy común cuando tú andas en el campo, cuando vives en el campo, en zonas rurales donde el agua corre, donde te da la confianza de tomarla. Ahora quizá ya no sea como antes porque los ríos ya se han contaminado, los ríos ya llevan basura, pero sobre todo, hermanos, en lugares donde los lugares se mantienen vírgenes, no hay contaminación y el agua de la lluvia empieza a correr. Esto es muy común, que la gente andando en el campo se agache para tomar el agua que va corriendo, esas aguas cristalinas. No me refiero a aguas revueltas ni contaminadas, sino a esas aguas que corren donde fluyen los manantiales. Y hermanos, yo lo llegué a hacer alguna vez ahí en el aguaje donde corre el agua cuando llueve. Cuando ya lleva mucho tiempo el agua corriendo, pues ya lavó todas las rocas, ya se llevó toda la rama, toda la hoja seca, toda la tierra ya se limpió. Entonces el agua queda tan pura y tan cristalina en los arroyos que con toda la confianza, muchas veces yo lo hice, tomar el agua como lo hicieron estos hombres, los israelitas. Porque está claro, hermanos, que ellos cuando les dice Gedeón que vayan a tomar agua, no iban a ir a un dispensador ni al agua de un garrafón, ni iban a pasar por un oxo a comprar una botella, sino que iban a ir a un arroyo, al río. Yo creo que era el río Jordán, al que iban a ir a tomar las aguas, y, y ellos tenían que agacharse porque yo creo que ni siquiera algún instrumento llevaban para sacar y beberla como lo hacemos normalmente. Entonces hubo dos formas de tomarla, que unos se agacharon y la bebieron directamente sin hacer contacto con nada más que la boca,
y otros la tomaron haciendo esto, hermanos, la juntaron y la llevaron a la boca. Esto, les digo, es muy común hacerlo en el campo. Recuerdo que la primera vez que llevé a Marlene a Uruapan, ahí en el Parque Nacional, tal vez ustedes, Pastor, Rebe, tal vez, no sé si Martín, Ben y Norma han ido ahí a esa parte de Uruapan, donde está el Parque Nacional. Ahí está el agua saliendo de manera virgen. Entonces, con toda confianza lo puedes hacer. Y hasta una foto le tomé a Marlene tomando el agua, así como lo hicieron los israelitas, directamente con la boca, sin meter mano, y ahí se agachó ella y tomó el agua. Al final, hermanos, esta fue una prueba para hacer otra separación de aquellos 10,000 hombres que quedaban, y los que tomaron el agua con la mano fueron 300 hombres solamente. Entonces, de 32,000 que había, solamente Dios se queda con 300 hombres para hacer frente a la guerra. Entonces, esto me habla, hermanos, de que para el hombre el número y la cantidad son muy importantes, para Dios no. Para Dios la cantidad no es indispensable, no es necesaria. Dios tiene otros métodos de trabajar. Aquí le voy a cortar porque ya el tiempo pasó. Para la siguiente clase terminamos con la vida de Gedeón y terminamos con la batalla final donde Gedeón vence a los madianitas. Que el Señor les bendiga y espero nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.